Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les bendecimos, hermanos, hermanas que están aquí, igual también a los que se van a reunir posteriormente y a todos los amigos que también nos escuchan a través de las redes sociales. Continuamos con la serie ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? El tema de hoy lo vamos a titular Jesús vino a llamar al arrepentimiento. El subtema o subtítulo va a ser la respuesta de honor ante una invitación de gracia. Si a usted le hicieran una invitación y usted fuera el invitado de honor, ¿qué respondería? Durante estas semanas hemos contemplado la gloria de la encarnación bajo el lema Jesús vino. Hemos estado estudiando que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, 1 de Juan 3:8. Jesús vino a dar vida abundante, Juan 10:10. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, sin condenar, haciendo el acto de amor más grande hacia la humanidad en Lucas 19:10 y Juan 12:47. Pero hoy debemos hacer una pausa para enfrentar una realidad vital. El acto de Dios nos pone a salvo, pero su llamado nos invita a una respuesta. No podemos ser náufragos rescatados que se quedan sentados en el bote mirando el mar. El rescate no es el fin del viaje, es el inicio de una vida nueva. Y ustedes han captado esa vida nueva que Cristo les ha dado. Vamos a pasar a nuestra porción bíblica que nos va a acompañar el día de hoy. En Lucas 5, versículo 31 y 32. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera 60. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Necesita el doctor o no lo necesita? Bueno, si usted se da cuenta, está fuerte esta frase, pero Jesús realmente, si nosotros necesitamos de médico, nos está llamando pecadores. Como nos damos cuenta y lo que hemos hablado, Jesús no solamente nos rescata, mis hermanos, aquí nos está diciendo que nos llama. Y ese llamado no es para que nosotros sintamos culpa, sino para volver nuevamente al paraíso del cual nosotros estamos esperando llegar un día para reunirnos con nuestro Maestro, para reunirnos con nuestro Padre Celestial, para reunirnos con nuestro Dios Todopoderoso. Imagina, mi hermano, mi hermana, a un hombre que ha vivido toda su vida en una cueva profunda. Sus ojos se han acostumbrado tanto a la penumbra que él cree que está limpio y que su entorno es impecable. Un día, alguien abre una grieta en el techo y entra un rayo de luz puro. Ilumina todo por primera vez. El hombre ve la realidad. Se da cuenta que sus manos están sucias, que su cabello está empolvado, que sus trapos están llenos de polvo. Es más, que su ropa ya no es ropa, sino que son harapos. Y se da cuenta de todo el peligro que le rodea. Arañas, alacranes, murciélagos, todo lo que pudiera haber en una cueva oscura. Esta es la reflexión importante de inicio. Esa luz que entró no creó la suciedad, solo la reveló. Ante la claridad, el hombre tiene solamente dos opciones: taparse los ojos y volver a la oscuridad, donde no se puede volver a ver nuevamente y donde puede vivir como él estaba. O tiene una segunda oportunidad: aprovechar la luz para salir, para limpiar su alma, para limpiar su cuerpo y darse cuenta que existe un mundo diferente, un mundo espiritual nuevo. La pregunta es que si tú estuvieras en esa cueva, ¿qué harías en su caso? Ahora quiero resumírtelo así. Esa luz que se abre de repente, que nadie espera, es la gracia de Dios. La gracia que el Espíritu Santo deposita con nosotros para darnos convicción de pecado
justicia y juicio, como lo dice en Juan 16:8. El acto de salir, mis hermanos, o que queramos nosotros salir, es el acto que Dios espera que nosotros tengamos y que se califique como arrepentimiento. Mis hermanos, tenemos que estar claros con esto. El arrepentimiento no es un pago que le damos a Dios para que nos salve. Es la evidencia que su gracia ya nos alcanzó. Jesús revela la verdad al corazón, pero no solo, más bien solo para aquellos que rinden su voluntad, que rinden su verdad, que rinden su corazón a Él, que experimentan una transformación real. Voy a volverte a hacer la pregunta que nos va a guiar a hoy. ¿Qué haremos hoy con la luz que Jesús nos ha encendido en nuestra cueva? ¿Qué harías tú si tú fueras el hombre o la mujer que por primera vez le están abriendo la luz y está viendo cuál es su situación? Mis hermanos, el arrepentimiento no es un sentimiento pasajero, ni es una emoción de culpa. El arrepentimiento es un proceso profundo donde la gracia despierta, transforma y restaura para no mirar atrás. Lo hemos estudiado y sabemos que esta palabra es en hebreo teshuvah, que en una forma muy pero muy resumida es dejar atrás el pecado, dejar atrás la idolatría, dejar atrás todo aquello que no le gusta a Dios. En palabras más sencillas, darle la espalda y volver a poner nuestro rostro a la divinidad de Dios. Olvidarnos del pecado para darle la cara a Dios. Este proceso tiene 4 etapas claras. Para recordar estas 4 etapas vamos a formar un nuevo acróstico con la letra inicial de cada punto y formar la palabra al final de nuestra enseñanza, como lo hicimos la semana pasada. Así que vamos a pasar a la primera letra de nuestro primer punto, reconocimiento de la ofensa. Esta es la primera etapa, el despertar de la conciencia por la iniciativa soberana del Espíritu Santo. Vamos a la referencia bíblica que nos va a apoyar en este punto. 1 de Timoteo 1:15 en la Nueva Biblia de las Américas dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Ponga en su cabeza la declaración que está haciendo Pablo. Pablo está diciendo, yo soy el primero. El más grande misionero que ha dado el evangelio, el que estaba fundando iglesias, el que estaba llevando la palabra de Dios y que no empezó hoy como muchos de nosotros que cuando recibimos al Señor, que sabemos que estamos yendo a la luz, nos entusiasmamos tanto que decimos definitivamente yo soy el primero de los pecadores. Pero Pablo no está hablando al inicio de su ministerio. Pablo está hablando cuando el ministerio ya está encaminado. Muchos de ustedes como yo está hablando como nosotros estaríamos encaminados después de tantos años en el evangelio. Y la declaración es, pero sí súper clara. Yo soy el primer pecador. ¿Qué dijimos que es el tema que estamos hablando? Reconocimiento de ¿qué? De la ofensa. Reconocimiento de que yo soy el primero de los pecadores. Mis hermanos, el arrepentimiento no es un logro en nuestra inteligencia, sino es la revelación del Espíritu Santo que nos permite ver nuestra condición a la luz de la santidad de Dios. El primer paso sucede cuando justo la luz entra en la cueva sin que el hombre haya pedido ni esperado nada. Al llegar, simplemente la luz lo que está haciendo es revelar la realidad. El reconocimiento espiritual ocurre porque Dios es nuestro despertador, porque Dios despierta al pecador, no porque simplemente el pecador lo notó a sí mismo, sino porque el pecador se da cuenta de que ya entró la luz admirable en su corazón. Hermanos, el ser humano caído vive en penumbra. De hecho, estamos condenados por el pecado. Vivimos en el pecado,
convivimos con el pecado y es más, tenemos pecados hasta colectivos. Quisiera decírtelo así. El ser humano no solamente vive en la oscuridad, sino que está perdido, está ciego en su propia concupiscencia, en su propio mundo, en su propia expectativa, en sus propios pensamientos, en sus propias emociones. El hombre caído, mi hermano, es un experto para justificar y tener un diccionario que lo autojustifique con palabras sencillas que lo lleven a alejarse de la ofensa. No sé si usted lo ha notado, pero cada día se convierte el lenguaje en algo más común, pero más justificado. Le doy un ejemplo para que usted me siga. Al adulterio le llamamos un desliz. O le llamamos una canita al aire, para poder culpar a alguno de los dos y decir que la persona que no fue la adúltera es la culpable de que haya empujado al otro, pero no es tan grave. Solamente es un, ¿qué, mis hermanos? Un pequeño desliz, o un deslizito, ¿no? Más para decirlo con más cariño. No hablamos ya por su nombre el pecado. Ya no hablamos por su nombre porque ofendemos. Adulterio es adulterio, mis hermanos. Pero déjeme dárselo en otro plano. Al orgullo le decimos, esa persona tiene un carácter firme. O al orgullo le decimos también, esa persona tiene una autoestima firme. Al chisme, mis hermanos, lo disfrazamos como un comentario comprometido. O probablemente un comentario de preocupación por la otra persona. O quizás es porque necesitamos más información para ver qué le podemos ayudar. Cuando realmente por dentro lo que queremos es tener más información para poder ver cómo le ha ido a la persona. Mis hermanos, no estamos tratando de hacer un comentario de ayuda. Estamos tratando de satisfacer nuestras necesidades auditivas cochombrosas que están en nuestro corazón. A la mentira, mis hermanos, la llamamos omisión. La llamamos suavizar la situación. Pero déjeme decirle una que a mí me encanta. ¿Cómo le llaman al fraude? Una persona inteligente que supo aprovechar la situación. Esa es la oscuridad, porque pudiéramos dar cientos de ejemplos, porque es la oscuridad que nos hace sentir cómodos, pero también al mismo tiempo autojustificados en nuestro propio diccionario de cómo evitar o evadir una culpa mayor. Y esto está pasando también en nuestras iglesias, mis hermanos. Porque muchos han reducido incluso el hablar el pecado, el hablar del arrepentimiento. Ahora solamente queremos que la gente se sienta bien para que venga a la iglesia. Ahora solamente queremos que la persona esté a gusto, motivada, relajada. De hecho, si es posible, hay que darle masajito en los pies para que regrese. Mis hermanos, Jesús lavó los pies, pero para servir. Si te estás dando cuenta, si estamos en la cueva nos hace creer que estamos limpios. Pero si realmente el Espíritu Santo nos ha tocado, cuando entra la luz nos da un golpe, mis hermanos. ¿Y saben qué? Ya no podemos negar lo que somos. Y Dios te empieza a llamar y el Espíritu Santo te empieza a dar convicción de que eso no está correcto. Aquí es donde ocurre el verdadero milagro soberano de Dios. Mis hermanos, el intelecto puede admitir un error, pero solo el Espíritu Santo revela la ofensa contra un Dios santo, mis hermanos. El reconocimiento no es un descubrimiento de nuestra capacidad racional, sino es una iluminación que vino del cielo para darte cuenta que estás ofendiendo al Dios eterno. Es la gracia quitándonos la venda para que por primera vez podamos tener una realidad viendo a Cristo y poder entender que el pecado es algo repulsivo para Dios.
Jesús no vino a dar consejos, mis hermanos, de autoayuda, de cómo puedes estar mejor, de cómo te la puedes pasar mejor en la iglesia. No, si te diste cuenta en la Escritura, Jesús vino a llamarnos pecadores. Sí, mis hermanos, Jesús nos llama pecadores. Su luz entonces empieza a revelarnos a nosotros, los pecadores, nuestra necesidad de limpieza. Pablo reconoció que la convicción del pecado es una posición permanentemente que debemos de tener bajo la humildad, porque si nosotros nos salimos de ahí, entonces nos salimos de la gracia. Necesitamos saber que somos pecadores, que podemos caer, que la gracia nos invita al arrepentimiento para que podamos estar en armonía con Dios. Y este es un gran problema, porque para estar ahí necesitamos vencer el orgullo, y bajar nuestra autosuficiencia. Sí, mis hermanos, esto es duro, demasiado duro. Pero Dios es el único que nos revela directamente nuestra condición. Quizás en este momento estás diciendo, hermano, es que Jesús no nos llamó pecadores. Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Vine a llamar a qué? A pecadores, al arrepentimiento. Y Pablo dice, del cual yo soy el primero. Y de ahí tendríamos que apuntarnos nosotros, ¿verdad? Yo también soy el primero. Podemos encontrar un ejemplo bíblico que a mí me gusta mucho, Isaías capítulo 6, en donde Isaías pudo ver la gloria de Dios. ¿Y qué dijo? No, me siento súper digno, ¿verdad? Mira, soy el mejor porque Dios ya se presentó ante mis ojos. No, la visión de la santidad lo ubicó y diciendo, yo soy hombre muerto. Y hace una expresión que nosotros tendríamos que tener, ¡ay de mí! Si se dan cuenta, Isaías responde, soy pecador, no merezco estar aquí, soy hombre muerto. La presencia de Dios, mis hermanos, cambió la boca de Isaías. La presencia de Dios llevó a Isaías a hacerlo un profeta. Que muchos dicen de los más grandes profetas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tendremos que decir, ay de mí que soy pecador, cuando la presencia de Dios está enfrente de nosotros? Mis hermanos, quiero que lo reflexione de una manera más cómoda. Una mancha en la ropa no se ve en la oscuridad, pero cuando sale el sol se vuelve insoportable. Está ahí. El sol no manchó la ropa, mis hermanos. Solo reveló que había una mancha en tu ropa. Yo recuerdo una vez que iba a la iglesia y era más o menos oscuro y traía un poquito de café y le tomé al vaso y me charpeó. Cuando vi así de repente, todo estaba bien, no pasó nada. Pero cuando llegué a la iglesia, que estaba la luz, sí había pasado mucho. Estaba extremadamente manchado. Vuelvo a repetirte. La luz no te hace el pecado. La luz revela la condición de la mancha. La mancha siempre ha estado ahí. La gracia es la que está trayéndote información para que puedas conocer tu situación. Ahora, esto es lo más bonito. La gracia no expone para avergonzarte, sino la gracia expone para decirte, ven, porque te vamos a limpiar. Te vamos a lavar, te vamos a poner bonito, te vamos a espiar, te vamos a justificar para que seas presentado a través de la imagen de su Hijo, es decir, a través de la imagen de Cristo ante un Dios todopoderoso. Mis hermanos, ¿estamos listos para responder a la influencia secreta de la gracia que no alcanzamos a ver hasta que nos revela la luz de la ofensa que hacemos a Dios? Bueno, ese es el primer paso. Reconocer que ofendemos a Dios y que estamos declarados como, ¿qué, mis hermanos? Como pecadores. Así que, mis hermanos, respondamos a la influencia de la gracia, primeramente, sincerando tu vocabulario.
Deja de ser tu abogado, deja de utilizar tu propio lenguaje, deja de utilizar tu propio diccionario. Llama a las cosas por su nombre. Ahí va a comenzar tu libertad. Ahí te vas a dar cuenta cuál es tu situación y tu ubicación. Deja de compararte. La medida de nuestra santidad no es el prójimo, mis hermanos. Es la cruz de Cristo. La medida de la santidad no es agradar al prójimo. Agrada a Dios antes que al prójimo. Y si es necesario, aléjate del prójimo antes de dejar de agradar a Dios. Mis hermanos, acepta la convicción. Si hoy sientes incomodidad, te doy una buena noticia. Alégrate. Si estás sintiendo incomodidad por llamarte pecador, alégrate. Hay buenas noticias. Si te estás dando cuenta que probablemente a tu pecado le pones otro nombre y que ahora quizás le puedes poner su nombre real, alégrate. Los muertos no sienten dolor. Ese peso es la gracia derritiendo nuestro orgullo, mis hermanos, derritiendo tu orgullo y haciéndote venir a Dios. Sí, mis hermanos, dándote vida y vida en abundancia. La invitación está ahí. La invitación está ahí. Solamente necesitas que cuando venga la luz, dale la respuesta a Dios. Y esa respuesta es: Señor, gracias por la incomodidad que me causas, porque ahora sé que tengo que alinearme nuevamente a ti. Y perdóname lo que he hecho mal, sea consciente o inconsciente, o incluso, ¿por qué no?, sin querer hacerlo, pero que me des la oportunidad de seguir contigo. Quizás te puedas aprender esta frase: la luz de Dios no te expone para destruirte, sino para despertarte. Reconocer el problema es solo el primer paso. El conocimiento por sí mismo no basta. Si has visto la enfermedad, es tiempo de buscar ayuda y responder al llamado del amor divino. Vamos al segundo punto. Entrega de la voluntad. Entrega de la voluntad. La etapa 2 es del remordimiento humano a la redención producida por la gracia. Del remordimiento humano a la redención producida por la gracia. Y vamos a leer 2 de Pedro 3, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. El arrepentimiento, mis hermanos, no es una disculpa por el pasado. Es la rendición total del control a nuestra vida al señorío de Cristo. En el punto 1, con el ejemplo que estamos siguiendo, la luz entró a la cueva sin que el hombre la solicitara. El hombre vio su condición, pero ahora llega un momento decisivo. Y esta es una pregunta que, si nosotros no lo hemos pensado, sería: ¿qué hará usted con la luz? ¿Qué hará usted con la luz? Muchos ven la verdad, pero siguen tapándose los ojos. La verdadera entrega ocurre cuando el hombre deja de resistir, baja las manos y permite que la luz lo guíe. No es una iniciativa humana, hermanos. Es la paciencia de Dios trabajando en la voluntad del ser humano. Y nosotros, mis hermanos, a veces en un mes o 2 meses queremos que alguien cambie. Veamos que quizás Dios esperó 50 años para que yo cambiara. Pero la luz ya la había puesto para que yo la viera. La trampa que podemos enfrentar aquí, mis hermanos, es la del remordimiento. Podemos decirlo en estas palabras: el arrepentimiento puede disfrazarse de remordimiento, con lo cual la persona llora
pero no cambia. Promete, pero no se rinde. Siente culpa, pero no entrega control. Reconoce el pecado, pero sigue practicándolo. Y lo digo de una manera más bonita, reconoce el pecado, pero sigue amándolo. Si te das cuenta, mis hermanos, el remordimiento es emocional. El arrepentimiento realmente es de nivel espiritual. El remordimiento mira la luz, pero sigue sentado en la cueva. La entrega ocurre cuando la voluntad deja de negociar con Dios. Mis hermanos, nosotros debemos de dejar de negociar con Dios nuestro pecado. Hay cosas que sabemos que están mal y podemos decirle a Dios, es que es justificado que lo haga de esa manera. Eso no agrada a Dios. Pedro dice que Dios es paciente. Esa paciencia no es pasiva, mis hermanos. Es una paciencia que te persigue, que te insiste, que te llama, que te invita, que te doblega. Si te das cuenta en la escritura que estamos estudiando en general, Jesús no solo revela la enfermedad. Él llama al enfermo para decirle, tienes que ponerte en manos del médico. ¿Quién es el médico, mis hermanos? Cristo. La entrega de tu corazón realmente es en el momento que el alma dice, Señor, yo no quiero esconderme más. Haz de mí lo que yo no puedo hacer. Transfórmame como yo no me puedo transformar. Equípame con las herramientas que yo no puedo tener. Guíame con los planos que no conozco, pero especialmente cuida mis pasos para que sean como tus pisadas. ¿Estamos listos para solicitarle eso a Dios? Quiero entregar mi corazón a Él. Porque esa es la invitación. En el ejemplo bíblico podemos ver el contraste bien claro entre Judas y Pedro. Repita conmigo, Judas y Pedro fallaron. Judas y Pedro ofendieron al Señor. Sí, Judas y Pedro ofendieron a Cristo. El más condenado por eso es Judas, ¿verdad? Pero también Pedro estaba condenado en su momento. Judas sintió un remordimiento insoportable, pero su voluntad nunca se entregó a la gracia de Cristo, solo a su propia culpa, y como ustedes saben, terminó en muerte. Pedro, en cambio, permitió que su dolor lo llevara de regreso a Jesús. Su voluntad fue quebrantada, fue humillada, pero el Espíritu de Dios le dio vida para que fuera restaurado por nuestro Salvador. El arrepentimiento real, mis hermanos, no es culpa. El arrepentimiento real es darte cuenta que ofendiste al Dios de la creación. Mis hermanos, hace algún tiempo hubo una persona que la diagnosticaron con cáncer. Obviamente la persona no sabía que tenía el cáncer ya por varios años y lo diagnosticaron en etapa 4. La persona decidió no tomar los tratamientos diciendo no tengo la enfermedad. Obviamente los tumores siguieron creciendo y al término de 6 años la persona se invadió completamente y murió. ¿De qué creen que murió? De cáncer. Porque no quiso recibir ningún tipo de tratamiento. Jesús dice que debemos de ponernos en las manos del doctor espiritual. Y en este caso, lo que Jesús nos dice, reconoce tu enfermedad. Ya te abrí los ojos, ya te di la luz, ya tienes la luz. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Proceder al arrepentimiento.
Entrégate tú mismo. Esa es la invitación. Una invitación cordial y bien hermosa, ¿verdad? Así que debemos de consentir a su obra, mis hermanos. Es una invitación del Todopoderoso. Así que la entrega implica someter mi voluntad al señorío de Cristo. No implica saber que fallé nada más. Debo rendir el control de mis deseos, de mis decisiones y de mis caminos a Jesús, quien es el Todopoderoso y que puede guiarme, y que el Espíritu Santo esté siempre dándome convicción de pecado, de juicio, mis hermanos. Lo necesitamos para caminar siempre con Dios. La entrega implica abandonar las negociaciones con Dios o la negociación con Dios. No puedo decirle, Señor, te doy esto. Si te das cuenta, me siento bien arrepentido. No, fíjate, Señor, que pues fue necesario hacer eso. Pero déjame quedarme con aquello. O probablemente me puedas dar esto si yo te ofrezco disculpas por mis pecados. Mis hermanos, la luz no negocia con la oscuridad. La luz no negocia con la oscuridad. Tenemos que entregar nosotros completamente nuestra confianza a Dios. La entrega implica confiar en la paciencia de Dios. Esto es lo más difícil para todos nosotros. Él no me presiona para destruirme, me persigue para sanarme. Su paciencia no es un permiso, es una oportunidad. Por lo tanto, su paciencia no es para que yo crezca en el pecado, sino su paciencia es para que crezca en la santidad que Él quiere para mi vida y para tu vida. La entrega implica dejar de justificar mi pecado, mis hermanos. En el caso de adulterio que yo les comentaba, o sea, conocí que una pareja ya de aproximadamente 40 o 50 años de casados, no recuerdo exactamente el tiempo, ella dejó de atender a su esposo, obviamente siendo un poquito agresiva, y él tomó la decisión de buscar otra mujer. Rápidamente resolvió el problema. Y después no residió con una sola mujer más, sino que decidió tener una mujer por cada día. ¿Y saben qué era lo que él decía? Que la responsable de todas sus acciones era su esposa. Mis hermanos, si realmente Dios ha venido a darnos la luz, nos damos cuenta que los responsables y los pecadores somos nosotros, y debemos de llamarlo por su nombre y dejar de justificar el pecado y vete y no lo vuelvas a hacer. Eso dice Jesús, ¿verdad? Peores consecuencias pueden venir. Mis hermanos, muchas veces aprovechamos que otros nos hacen para poder nosotros también hacer. Si alguien te agrede, ¿qué es lo que haces? No, pues me gritó primero, pues yo le grito doble. Me ofendió primero, pues yo le ofendo más fuerte todavía. Sí, mis hermanos, mientras yo siga explicando, excusando o suavizando mi maldad, no me estoy entregando a Dios. Me estoy defendiendo y justificando mi pecado. Eso no es arrepentimiento, mis hermanos. No es dejar atrás. No estoy volteando la cara a Dios. Estoy más bien poniéndole la espalda a Dios. Quizás puedas recordar esta frase. La luz no transforma al que mira, sino al que se rinde, al que entrega su corazón. Como te estás dando cuenta, entregar nuestro corazón abre la puerta, pero aún queda un paso más profundo. En la metáfora, el hombre ya dejó de taparse los ojos, pero todavía está dentro de la cueva. La gracia no solo nos hace ver, ni solo nos hace rendirnos. La gracia nos llama a romper la oscuridad. ¿Cuántos de ustedes están comprometidos si ya recibieron la luz de Cristo? Si ya recibieron el llamado, decir, sí quiero salir de la cueva.
Ya no quiero vivir en la oscuridad. Esto nos lleva al tercer tema, terminación con el pasado. Terminación con el pasado. La etapa 3 es la confesión y el abandono como frutos del nuevo nacimiento. Confesión y el abandono como frutos del nuevo nacimiento. Y todos saben de memoria la 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todos recordamos entonces también este versículo que Jesús nos dice en Mateo 3:8, en Reina Valera 60, usted lo va a recordar de memoria, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿correcto? Pero quiero leérselos en Mateo 3, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente, porque ustedes saben que la Nueva Traducción Viviente es una paráfrasis y aquí se condensa todo lo que estamos hablando. Y vean lo que dice Jesús. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Fuertes palabras, ¿verdad? Ya no se trata de teoría, se trata que tu vida refleje el verdadero arrepentimiento. Sí, mis hermanos, es muy importante, conforme a la palabra de Dios, la confesión de la boca, porque esta abre la puerta a la libertad. Pero el abandono del pecado impulsado por el Espíritu es lo que cierra la puerta al enemigo. En el punto 1 vimos que la luz entró. En el punto 2 vimos que el hombre dejó de taparse los ojos y se rindió a la luz. Pero ahora viene un paso radical y definitivo. Salir de la cueva. Romper con la oscuridad. Cortar con lo que antes te mantenía cómodo y, ¿por qué no?, te mantenía viviendo de manera agradable. Muchos de nosotros, mis hermanos, estuvimos en esa posición. Sí, no podemos juzgar a nadie, porque muchos estábamos en el lodo cenagoso hasta que Dios vino y nos sacó. Sí, mis hermanos, si lo estás ahorita reflexionando un poquito, la terminación del pecado es ese momento en que el hombre deja de vivir en penumbra y comienza a caminar hacia la superficie. No es porque va a vivir en perfección, ok, no me malentiendas. Es porque va a ser una ruptura con el viejo hombre para dejar pasar la nueva criatura. Debemos de confesar nuestras agresiones, nuestros pecados y nuestras transgresiones, pero viendo que hay un cambio. Si no hay cambio, mis hermanos, quiere decir que la persona realmente no está guiada por la luz. No se ha quitado la mano de los ojos, no se ha dado cuenta cuál es su condición. Sigue trabajando con harapos, sigue trabajando en oscuridad. Por lo tanto, mis hermanos, el hombre caído tiene que buscar alivio para su culpa, pero no libertad para su pecado. Y esto hace que al hombre caído caiga, vaya la redundancia, en un ciclo estéril. Y dése cuenta, la persona confiesa lo mismo una y otra vez. Confiesa lo mismo una y otra vez. Y regresa a hacer lo mismo. No hay cambio. Lo hemos visto mucho en los matrimonios, ¿no? Cuando estábamos en las sesiones de matrimonio, como la gente decía, oh, ya me di cuenta de esta situación, hay que cambiarla. Y la siguiente semana venían y alegaban lo mismo. Continuaban en la misma situación. No hubo cambio. Confesaban lo mismo una otra vez. Me equivoqué, no debo de hacerle esto a mi esposo. Me equivoqué, no debo de hacerle esto a mi esposa. En las siguientes sesiones se volvía nuevamente a repetir el patrón. La palabra de Dios nos dice que estamos en un ciclo estéril sin cambio. No estamos generando frutos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que demostremos que tenemos esos frutos.
¿Cuántas veces hemos visto a las personas en este ciclo pedir perdón y seguir pidiendo perdón, pero siguen ofendiendo y siguen ofendiendo? Imagine usted una persona que a mí me tocó cuando yo estaba en la universidad, que estaba trabajando allá, en uno de los casos. Llegaba el marido y la golpeaba a la mujer. Al otro día llegaba con unas flores y le pedía perdón. 2 o 3 semanas le venía la celotipia al amigo y pensaba que la mujer le había sido infiel, la volvía otra vez a golpear. Después decía, no, es que no tuve razón, no tengo hechos, pero ya la golpeé. Llegaba con un ramo de flores nuevamente a pedirle perdón. Bueno, y esto se repitió una gran cantidad de cosas hasta que un día le golpeó la cabeza y ella lamentablemente falleció. Mis hermanos, pedimos perdón sin cambio. Eso significa que realmente no tenemos vergüenza o que realmente no lo queremos hacer. Y quizás soy muy duro con mi comentario en este momento, pero si no piensas pedir perdón, mejor no lo pidas. Sé claro, sé clara. Hasta que Dios no te procese en tu corazón que sea necesario humillarte a pedir perdón, hazlo. ¿Cuántas veces usted ha visto a estas personas llorando? ¿Cuántas veces ha visto a estas personas prometiendo, pero siguen guardando el pecado? Siguen conviviendo con el pecado sin haber ningún cambio. Siguen agrediendo sin haber cambio. La semana pasada dijimos que Jesús vino a sacarnos de los escombros. Pero muchas veces nosotros lo que queremos es seguir llevándonos un poquito de escombros con nosotros. Y date cuenta de las justificaciones. El mundo dice, es normal fallar. Todos somos humanos y vamos a fallar. Y si nos damos cuenta, esta mentira nos convierte un poquito en rescatados inconscientes que nunca vamos a dar el paso para la transformación como hijos. Sin la intervención divina, la confesión se vuelve un trámite religioso, mis hermanos, para seguir pecando, pero tener menos peso en nuestra conciencia. Es que ya me arrepentí, es que ya le dije perdón. Bueno, yo ya hice mi chamba. ¿A poco no han escuchado esto? No, a mí me gusta mucho. Yo ya hice mi chamba. Yo ya pedí perdón. Ahora es la bronca de esa persona si me perdona. ¿Verdaderamente pediste un perdón de corazón? Lo más seguro es que te van a perdonar. La fuerza que sigue entonces Dios para nosotros es que abandonemos nuestros pecados. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos el día de hoy a hacer un balance de sus pecados que quizás ha llamado con otro nombre y decir, sí, Señor, te quiero dar la respuesta para abandonar esta situación que sé que a ti no te agrada? Ahora, no le voy a pedir que levante la mano, ¿no? Pero yo sé que muchos de nosotros somos mentirosos. Muchos de nosotros somos agresivos. Muchos de nosotros incluso, ¿por qué no? Somos idólatras. Culpamos a otras personas. Muchos de nosotros realmente no queremos abandonar el pecado. Pero estas son las buenas noticias nuevamente. La gracia de Dios o Jesús no solamente nos perdona la deuda, mis hermanos, sino nos capacita como deudores. Cuando Jesús interviene, no solo declara que somos limpios, nos despoja del viejo hombre. Y si hemos recordado la serie que hemos llevado, lo que confiesa nuestra boca, mis hermanos, es realmente lo que hay en nuestro corazón. Te lo vuelvo a repetir. Lo que confiesa nuestra boca es lo que realmente hay en nuestro corazón.
si está esa santa influencia secreta en nuestro corazón, empezamos a aborrecer el pecado. Si te das cuenta, Jesús en todo lo que aprendemos en los 4 evangelios no busca discursos elocuentes. Vuelve a declarar esto. Jesús está buscando los frutos. Está viendo que la raíz cambió y va a producir frutos y frutos en abundancia. ¿Estamos listos para recibir una nueva naturaleza, mis hermanos? Escucha lo que te voy a decir. Esta nueva naturaleza ahora siente repulsión por lo que antes amaba. Ahora desea lo que antes rechazaba. Y si te das cuenta, esto no fue fuerza de voluntad humana. Fue el Espíritu Santo de Dios quien produjo el querer como el hacer en nuestra vida, haciendo realmente que tomemos las correctas decisiones. Por eso muchas veces decimos, ¿por qué no todos los humanos pueden pasar al arrepentimiento? Porque si en tu corazón no está Jesús realmente, porque no has recibido la luz del Espíritu Santo, es imposible que puedas romper la oscuridad por ti mismo, por ti misma. Necesitas a Jesús, necesitas al Espíritu Santo, necesitas la transformación el día de hoy. Si nosotros recordamos el caso de la iglesia de Éfeso, en Hechos 19, versículos 18 y 19, nos hemos de recordar que Pablo había hecho algunos milagros y esto llamó la atención. Y algunos de ellos dijeron, es posible hacer estos super milagros, ¿verdad? Y se dieron cuenta que era posible expulsar demonios. Y ustedes saben por ahí que aparecieron unos judíos que quisieron hacer lo mismo que hacía Pablo. ¿Se recuerdan de eso? Y que el demonio los mandó heridos y golpeados. Cuando la iglesia de Éfeso vio eso, los que creyeron no solamente tuvieron la actitud de confesar sus pecados, sino dice la palabra de Dios que trajeron sus libros de magia, su pasado, su identidad, su sustento, y los quemaron públicamente. Fruto. No vuelvo a tener libros de hechicería en mi casa. Fruto. Ya no me voy a identificar con estos judíos que están haciendo ciertas cosas raras. Si alguna persona o algún ángel viene a traerte un diferente evangelio, aunque sea ángel de luz, llámale como anatema. Pudieron identificar que aunque había dinero, el sustento lo tuvieron que entregar. Si te das cuenta, no vendieron las cosas, mis hermanos. ¿Qué hicieron con ellas? Las quemaron. Ahora tú puedes pensar en este momento y puedes decir, wow, un libro de esos en esos años, ¿cuánto costaría el día de hoy? Miles de dólares, mis hermanos. Miles de dólares. Y tú puedes decir, wow, ¿cuánto perdió esta gente? Y no lo guardaron por si acaso. Dijeron, no, dejémoslo para el futuro para que alguien pueda hacerse millonario. Simplemente quemaron lo que estorbaba. Quemaron lo que no le gustaba a Dios. Lo convirtieron en simples cenizas. Ahora sí, estamos captando la historia. El Espíritu Santo de Dios les dio convicción de destruir lo que los conectaba con su antigua vida. ¿Qué te conecta con tu antigua vida hoy? Y se acuerdan que hemos hablado anteriormente en las últimas prédicas, y esto es algo muy recurrente. Deja tu pasado. Hemos dicho que nuestro pasado es un buen maestro para aprender, pero un mal lugar para vivir. Y aquí nos lo vuelve a comprobar la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice, deja tu pasado, deja a tu hombre viejo, tu mujer vieja y ven a nueva vida en Cristo Jesús. Destruye ese puente, no dejes que te conecte nada. Eso lo hicieron completamente la gente de Éfeso. Lo único que quedó de eso fueron cenizas. Mis hermanos, yo me acuerdo de alguien que quiso dejar un vicio de una droga. Dijo, lo voy a hacer por amor a mi familia.
Lloró mucho tiempo, pidió perdón, se dieron todas las emociones, la familia estaba súper contenta. Por fin va a cambiar, por fin va a haber paz en la casa, por fin sus hijos van a recibir atención. Pero ¿saben qué hizo el amigo? Guardó un poquito de droga por si acaso la necesitaba. Duró por ahí quizás 3, 4, 5 meses, no recuerdo. Y volvió a tomar la droga. Pero dijo, oh, ya puedo controlar la droga. Es menos cantidad. A los 6, 8 meses estaba otra vez, ¿dónde creen mis hermanos? En la misma situación. Lleno de drogas, conflictos con su familia y agregando algo más, decepción completa en su promesa. Mis hermanos, si alguien quiere salir de las drogas como de cualquier otro vicio, la terminación no ocurre realmente cuando se rompe y se aleja del entorno de la tentación. Si guardas un poco, por si acaso, no estás terminando con el pasado, solo estás dejando un descanso de él. El verdadero arrepentimiento no deja puertas entreabiertas, mis hermanos. El verdadero arrepentimiento cambia la vida de la persona porque sabe que ya recibió la luz, porque ya conoce su condición, porque sabe a dónde tiene que caminar y lo más importante, que sabe a dónde no tiene que regresar. La historia que les estoy contando termina en que esta persona se da cuenta que tiene que cambiar de amigos, de proveedores y tener la mayor importancia, que fue que el Señor le tocó y cambió su vida. La invitación que te hago hoy y las buenas nuevas que nos da la palabra de Dios es: camina en tu nueva naturaleza. Camina en tu nueva naturaleza. ¿Qué estamos diciendo? Si vamos a salir de la cueva, hay que caminar, pero no a la oscuridad. Tenemos que caminar a la luz. Así que, mis hermanos, confiesa con especificidad. No le digas a Dios, perdona mis pecados de forma genérica. Saca a la luz el nombre del pecado. Nómbralo. La oscuridad pierde su poder cuando, por la convicción del Espíritu, le pones nombre a lo que te ata. Señor, no puedo porque soy un mentiroso. Ayúdame a trabajar con las mentiras, que yo pueda venir a verdad. Y tú puedes llamarle el nombre como tú quieras. Señor, ayúdame porque soy un orgulloso. Ayúdame porque soy un soberbio. Y tú ponle el pecado que tú quieras, pero ponle nombre y apellido si es necesario y tráeselo al Señor para que el Señor te ayude con la luz admirable que Él tiene. Corta los suministros, mis hermanos. Corta todo suministro. La gracia te da el poder. El punto es si tú quieres usarlo. Si el Espíritu te muestra que algo te hace caer, quítalo de tu vista. No pidas a Dios que te libre de la tentación. Si tú sigues alimentando el viejo hombre que ya murió en la cruz, ¿sí, mis hermanos? Entonces no está muerto en la cruz, está más vivo. Tenemos que tener realmente conciencia completa qué es lo que nos ata a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja mujer. Y en ese momento romper. Cuando nosotros queremos que el campo crezca y lo sembramos, muchos dependemos de que caigan buenas lluvias. Y le pedimos entonces a Dios que nos mande su suministro. Le decimos, Señor, suministranos con las lluvias tempranas y con las lluvias tardías para tener una buena
cosecha. Eso es lo que tenemos que hacer. Padre Celestial, ya sembraste semilla en nuestro corazón. Ya tienes campo fértil. Hazlo crecer y que nosotros podamos dar fruto y fruto en abundancia. Que en este caso lo que Jesús nos pide es frutos de ¿qué, mis hermanos? De arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, el siguiente punto es ese. Muestra los frutos. Estamos caminando en la nueva persona, tenemos que mostrar nuestros frutos. Y si te das cuenta, el arrepentimiento real va a dejarte rastro. Se nota lo que ya no haces, en los lugares que ya no vas, las reuniones que no acudes, a los amigos que has dejado o a las amistades que te perjudican. Eso da fruto de arrepentimiento. ¿Te das cuenta que muchas veces cuando nosotros cambiamos a cristianos, dejamos de utilizar palabras soeces? ¿O dejamos de utilizar palabras ofensivas? ¿Por qué ocurre esto, mis hermanos? Pregúntatelo hoy. Porque la luz admirable de Cristo te llamó a caminar en la nueva criatura. Y esto sería, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo sé que realmente estoy yendo el camino al cielo? Bueno, tus amistades, tu casa, tu familia, pueden dar testimonio de que tú estás transformado o te están, la gracia de Dios, transformando. Vamos a ponerlo más bajito, ¿te parece? Si la gente que está a tu alrededor viera tu vida de lunes a sábado, ¿encontraría que el Espíritu Santo ha transformado tu corazón? Esas personas pudieran dar testigo de que tú realmente, o testimonio más bien, o son testigos y testimonio de que hay un cambio en tu vida. Sí, porque el domingo vamos a la iglesia, muchos de nosotros, ¿no? Y ya el domingo todo el mundo, somos santos. Es más, casi volamos, nos sale casi levitación, ¿no? Subimos nuestras alitas, escuchamos campanitas. No, mis hermanos, cantamos hermoso, adoramos. Pero de lunes a sábado, los que realmente conviven contigo pudieran testificar que hay un cambio en tu vida. Que el nuevo hombre realmente, la nueva mujer, ¿da testimonio? Bueno, si estás llegando hasta este momento, el arrepentimiento, como te das cuenta, no puede dejar puertas entreabiertas. Es más, quiero decirte que con el arrepentimiento no podemos dejar ni siquiera un mosquitero abierto, una ventana, una rendija, nada. Tenemos que blindar todo y entregárselo a Dios. Hasta hoy, mis hermanos, y hasta este momento, la terminación rompe con el pasado. Pero creo que falta aún el paso más hermoso. Ahora sí, caminar afuera en la luz. Y si te das cuenta, entonces recibimos la luz. Nos dimos cuenta de nuestra condición, nos destapamos las manos, vimos nuestros harapos, nos dimos cuenta de que deberíamos de caminar, pero como la luz está tan fuerte, ahora pregúntate si debes o cómo debes de vivir debajo del sol, debajo de la divinidad de Dios, debajo de la luz admirable, debajo del consejo de Cristo, guiado o guiada por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a vivir cuando esa luz viene a nuestro corazón para transformarnos? Y vamos al punto que hemos repetido quizás 800,000 veces en estos estudios bíblicos, el cuarto: obediencia que repara. La etapa final, la justicia y la aceptación de la disciplina como prueba de filiación.
En 2 Samuel 12, versículo 13 al 14, en Reina Valera 60, hablando de la historia de David, cuando tuvo su relación con Betsabé y ésta engendró un hijo, y obviamente viendo la represión de parte de Dios por medio de Natán, vamos a leer lo que dice. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Un corazón contrito y humillado jamás rechaza a Dios. Y aquí podemos ver en estos versículos bíblicos cómo David confiesa su pecado y dice: pequé contra Jehová. Y se ve que Dios dice: tu pecado te ha sido remitido. Es decir, tu pecado te ha sido perdonado. Para este momento no vas a morir. Pero del asunto que pecaste, es decir, la justicia divina, de esa no te estás librando. Esto nos lleva a un razonamiento bien fuerte, pero muy importante. El arrepentimiento genuino no huye de la justicia de Dios. La abraza con humildad, entendiendo que su disciplina es la mayor prueba de que ahora somos sus hijos. Está duro, ¿verdad, mis hermanos? Entonces estamos dándonos cuenta sencillo. En el punto 1, la luz entró. En el punto 2, el hombre se rindió. En el punto 3, rompió con la oscuridad. Pero ahora viene el paso más difícil: aprender a vivir bajo la luz, aceptar la disciplina de la luz, caminar en obediencia aunque duela. Y yo te dije la vez pasada y te voy a volver a repetir: el hecho que Dios no nos mate cuando pecamos, también eso es gracia. El hecho de que Dios tenga paciencia para con nosotros, eso es gracia. El hecho de que la misericordia de Dios se extienda para nosotros es gracia. El hecho de que Jesús haya venido a esta tierra es gracia. El hecho de que volvamos otra vez a tener una reunión con Dios es gracia. Sus juicios, mis hermanos, yo sé que esto quizás no te va a gustar, es gracia. Sí, mis hermanos, el salir de la cueva no es el final. Es el comienzo de una vida donde la luz revela, donde la luz va a corregir, donde la luz va a guiar y donde la luz no va a dejar que te pierdas. Es decir, la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo. Es decir, Cristo. Es decir, nuestro Padre Celestial. Está claro que la otra parte no nos gusta, ¿verdad? Nuestra naturaleza caída quiere perdón, pero detesta las consecuencias. Date cuenta de esto. Queremos misericordia sin disciplina. Restauración sin restitución. Queremos gracia, pero sin obediencia. Y queremos salvación sin santificación. ¿Qué situación más cómoda? Eso ofrece muchas de las personas en las iglesias para que la gente siempre esté sentado en las sillas, diezmando y obviamente contentos porque no existe ninguna reprensión, ni tampoco existe ninguna justificación, ni mucho menos un llamado al arrepentimiento. Mis hermanos, no puedes decir que estás arrepentido si estás pidiendo estas cosas. De hecho, mis hermanos, muchos dicen estar arrepentidos, pero se indignan cuando empiezan a enfrentar el precio terrenal de sus actos. No aceptamos el claro juicio de Dios, porque no vemos cuál es la perspectiva que Él tiene para nosotros. Mis hermanos, los movimientos de Dios no sabemos cómo son. Él tiene su ajedrez. Él sabe cómo va a mover las piezas.
En ocasiones renegamos. ¿Por qué Dios? Si yo te pedí, ¿por qué Dios si me porto bien? Porque realmente en fe tenemos que admitir en su gracia que Él es el que dirige nuestro corazón y nuestras acciones y que Él sabe a dónde nos va a llevar y que no existe mejor guía que Jesús en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta situación? Mi matrimonio tiene muchos problemas. Padre Celestial, ya oré. Pero sigue la situación igual. Mis hermanos, Dios va a dar la solución no al instante, sino cuando Él cree que ya es conveniente. ¿Sabes por qué ocupan todas estas preguntas en el corazón de nosotros? Si ya me confesé, si ya hice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me enfermé? ¿Han escuchado eso? Sí, porque el hombre natural lo que está buscando es su comodidad. Y si nosotros no sabemos aceptar el justo juicio de Dios, estamos aceptando la comodidad del mundo, pero no esperando con santidad. Porque esperar con santidad es esperar que lo que venga de parte de Dios, ¿qué dice el libro de Romanos 8:28? Todo será para bien. Repito, el hombre natural ama su comodidad más que la santidad. Pero el que ha sido tocado por la gracia entiende algo mucho más profundo, mis hermanos. El castigo es para el criminal, la disciplina es para el hijo. Sí, mis hermanos, si no tememos a Dios y no hemos caminado a la luz, vemos que las acciones de Dios que no son de acuerdo como nosotros las esperamos, las clasificamos como injusticia. El que está verdaderamente arrepentido la ve como parte de su purificación, su santidad y su camino a Dios. No sé si te das cuenta que Jesús no vino a anular la justicia, ¿verdad? Vino a satisfacerla. Y cuando Jesús interviene en nuestra vida, mis hermanos, nos da una nueva perspectiva. Y escucha esto, porque esto es buenas noticias para nosotros. El pecador transformado acepta la voluntad divina, aunque sea amarga. El pecador transformado acepta la voluntad divina, aunque sea amarga. Hace algún tiempo tuve una clienta, tengo una clienta y esta persona siempre ha tenido un problema grande de úlcera en el estómago. De repente esto hizo que se activara demasiado su vejiga, entonces ella tiene que estar yendo al baño constantemente, básicamente, lo que ustedes conocen, a orinar. En una ocasión le comenté que era bueno que tomara un poquito de té de ajenjo y que lo tomara con un poquito de hierbabuena. Dije, puede ser que te va a arder un poquito el estómago, pero también va a ser posible que también vas a sentir muchísima amargura en tu boca. Y ella dijo, pero eso va a ser para sanidad. Le digo, eso esperamos. Y efectivamente, al trámite de 2 semanas, ella calmó todos sus síntomas. Lo que era muy amargo para su boca se convirtió en algo saludable para su vida y le dejó vivir. Así es con nosotros. Hay cosas que Dios nos va a proveer como amargura, pero afortunadamente es para transformar nuestra vida. Pero el punto es que aunque sea amargo, tenemos que aceptar su voluntad porque es para sanación de nosotros. Es para ayuda de nosotros. Mis hermanos, el Hijo reconoce que la disciplina no destruye. El Hijo reconoce que la disciplina forma. La disciplina no destruye, la disciplina forma. Algunas veces he visto algunos memes, no sé si ustedes los han visto, de repente me llegan y en esos memes dicen que el mejor psicólogo de nuestro tiempo era la chancla, era el fajo, era la cuarta.
Sí, porque nuestros padres no intentaban destruirnos con la disciplina. Lo que intentaban era que no nos desviáramos del camino, y ese camino nos formó a muchos de nosotros en lo que somos hoy. Y no por eso, por los golpes que me dio mi madre o mi padre, dejé de ser yo una persona. Al contrario, gracias a eso también fue parte de lo que me formó. Esto mismo aplica en los caminos de Dios, mis hermanos. O sea, Dios también nos forma, y a veces dice que si es necesario nos puede azotar. Porque al que Dios ama, disciplina, y si es necesario, azota. Mis hermanos, el corazón regenerado deja de pelear por sus derechos. ¿Cuántas veces he escuchado eso en la iglesia? Es que son mis derechos. Señor, es que tú me has dado promesas y yo me voy a esas promesas y me aferro a esas promesas, y son mis derechos porque son tus promesas y las tienes que cumplir en mí. No es así, mis hermanos. No es así. No sé cuántos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero realmente la verdadera intervención, cuando tenemos un arrepentimiento genuino y somos transformados para vivir en la luz y caminar, ahora en el sol o en la luz divina, es decir, Señor, acepto lo que venga de tu parte. Tu perdón salvó mi alma y tu disciplina va a enderezar mi camino. Duras palabras, ¿verdad, mis hermanos? La mujer que yo le recomendé las hierbas amargas lo aceptó porque confió en mi experiencia. Nosotros, tú y yo, tenemos que aceptar los caminos de Dios porque Él es el que tiene la suprema experiencia. Esa es la influencia secreta del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos da fuerza no para amargarnos, mis hermanos, contra Dios, sino para adorarle mientras que enfrentamos cualquier tipo de consecuencia. Y recuerda que cualquier tipo de consecuencia es para bien. En el ejemplo que estamos viendo entonces del rey David, nos damos cuenta entonces que David reconoció su pecado cuando fue confrontado por Natán, recibió perdón de Dios, pero tuvo que aceptar las consecuencias terrenales. Y esta es una verdad bien fuerte. ¿Estás listo para recibirlo? ¿Estás lista para recibirla? David aceptó que el perdón restaura el alma, mientras la disciplina corrige nuestras acciones. Eso no quiere decir que no tengamos el cielo ya por ganancia, porque ya nos lo dio Él. Pero eso tampoco quiere decir que Él no corrija nuestras acciones. O sea, una cosa no es exenta de la otra. Recuerdo un caso que ustedes también quizás lo tengan en la memoria porque alguna vez les hemos comentado. Un hombre que entregó su vida en Cristo en prisión. La gracia le hizo nueva criatura. Ahora ante el tribunal del cielo ya no hay condenación, porque ninguna condenación hay para los hijos de Dios. Pero el perdón automático que Dios hizo en su vida no significa que lo sacó de las rejas, no significa que terminó su sentencia y que en ese momento va a salir sin tener ninguna consecuencia. No, mis hermanos, tuvo que purgar sus años de prisión. De hecho, no salió de prisión, murió en prisión. Pero su alma ya era libre, ¿verdad? Su alma ya no tenía condenación. Esto es la mala conjugación del verbo salvación con decir que las experiencias que me tienen que pasar en esta vida, todas tienen que ser correctas, buenas y sin ninguna consecuencia. No, mis hermanos, no es así.
La salvación es que los ángeles van a estar cantando en los cielos por cada pecador que se salve. Y va a haber alegría. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que restituir lo que hemos hecho mal en esta tierra mientras estemos aquí. Con lo que te estoy hablando del ejemplo de esta persona que la podemos aplicar a nuestra vida actual, ¿la obediencia repara o la obediencia restituye? Pero nosotros debemos de cumplir la sentencia, es decir, lo que Dios envíe. Debemos de honrar la justicia de Dios, mis hermanos. Debemos de vivir con integridad. Debemos de agradecerle la disciplina que nos formó. Y debemos de darnos cuenta que si Cristo ya nos llamó a la luz admirable y nos está invitando al arrepentimiento, quiere decir que nuestra deuda eterna fue cancelada. Pero su deuda social debe ser honrada. Hermanos, está duro esto, ¿verdad? El hecho de que nos arrepintamos de una mala acción no significa que no tengamos consecuencias sociales. Lo que sí implica es que ya no hay deuda en el cielo por la sangre derramada de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, tenemos que vivir como hijos disciplinados. Todos estuvimos en una familia, hoy estamos en la familia de Cristo, tenemos que vivir como hijos disciplinados. Entonces, lo primero para vivir como hijos disciplinados es aceptar la responsabilidad. Aceptar la responsabilidad. Si tu pecado rompió algo, el Espíritu te va a impulsar a que lo repares. Pide perdón, devuelve lo robado, da la cara. La salvación es un regalo gratuito, pero la restitución es el fruto visible de la salvación. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, trabajen, ya no roben? De esa manera honramos a Dios, corrigiendo. ¿Te digo esta y no te sientes mal? Que lo que nos pase o nos siga pasando, no te quejes de la disciplina. Tendría que decirlo de una manera diferente, ¿verdad? Acepta la disciplina. Mis hermanos, hay ocasiones que por lo que hicimos vamos a tener que pasar desiertos. Tenemos que pasar penumbras. Tenemos que pasar situaciones difíciles. No es culpa de Dios. Son consecuencias de los actos. Dios no es un verdugo, sino un padre que te está formando. No se te olvide Hebreos 12:6 y ponlo en tu corazón todo el tiempo. Y si es posible esta semana, repásalo. Porque Hebreos 12:6 nos recuerda que el Señor disciplina a quien ama. Y si es necesario, lo azota. Lo acabamos de mencionar. La disciplina es el sello de que ya no eres un extraño en el cielo, mis hermanos. La disciplina es el sello de que ahora eres un hijo de Dios. Y Dios te está formando como padre. Como hijos de Dios tenemos que buscar la reconciliación espiritual primero. Y hemos estado repitiendo que para poder llegar al arrepentimiento es necesario estar bien con Dios. Una vez que el Espíritu Santo te da la paz de su perdón, tendrás la fuerza para enfrentar cualquier juicio terrenal con la frente en alto. El mundo puede quitarte la comodidad, ¿sí?
pero nadie puede quitarte la paz que es en Cristo Jesús y en tu vida diaria. La paz que es en Cristo Jesús. Jesús vino a llamarte a ti y a mí por nuestro nombre, pecadores. Vino a llamarnos para que nosotros tuviéramos la humildad suficiente de que pasáramos al arrepentimiento. Entonces aquí tenemos el reto de responder al llamado de la gracia. ¿Cuántos aceptan el reto de ser llamados por la gracia? Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial bendito, glorioso Señor, glorioso Salvador.